Hola a todos. A continuación veremos cómo acceder al SQL Server, configurar el modo de autenticación mixto o del SQL Server, cómo crear la base de datos de equipos a partir de un archivo de definición de base de datos o script de base de datos. Bien, antes que nada verifiquemos que el servicio del SQL Server se encuentra en ejecución en nuestro equipo a través del administrador de configuración de SQL Server. Luego vamos a abrir el SQL Server Management Studio 2008 o 2005 dependiendo de la versión que tengan instalada. Nos conectamos al servidor local // SQL Express, modo de autenticación Windows, conectar. Bien, estamos conectados al servicio del SQL Server. Lo primero que veremos es cómo habilitar el método de autenticación mixto, es decir, habilitar el método de autenticación a través del SQL Server en un servidor SQL Server. Hacemos clic derecho sobre el servidor al cual estamos conectados, nos vamos a propiedades, dentro de la pestaña de seguridad verificamos esta opción, modo de autenticación. Por defecto viene modo de autenticación Windows solamente. Habilitaremos entonces el modo mixto de autenticación, es decir que nuestro servidor permitirá manejar usuarios propios del SQL Server, además de poder autenticar a usuarios del sistema operativo. Bien, damos OK. Seguidamente verifiquemos que el usuario SA o System Administrator se encuentra habilitado. Nos vamos a la carpeta seguridad, inicios de sesión. Aquí está el usuario SA, System Administrator por sus siglas. Clic derecho, propiedades. Aquí ingresamos el password, la contraseña para nuestro usuario SA. Dentro de la pestaña estado, asegúrense de que el login se encuentra habilitado y que el permiso a conectarse al motor de base de datos está garantizado o permitido. OK. Una vez hecho esto, podemos autenticarnos con usuarios propios del SQL Server dentro de nuestro motor de base de datos. Bien, vamos ahora a las bases de datos. Si se fijan, tengo unas bases de datos aquí registradas en el servidor, el motor de base de datos. Vamos a crear la base de datos equipos a partir de un archivo de definición de base de datos. Si se fijan en el iCampus, dentro de la carpeta de materiales de la clase 9, encontrarán el siguiente archivo que contiene el backup de la base de datos, los archivos MDF, LDF y también el script de base de datos para poder ejecutarlo. Bien, nos referiremos a este archivo equipos.sql. La extensión SQL hace referencia a archivos de script de base de datos. OK. Si se fijan, estas instrucciones SQL permiten la creación de tablas, de todas las tablas de la base de datos. Bien, antes que nada nos fijamos en la primera línea, dice use equipos, sería conectar o usar la base de datos de equipos. Antes de usar la base de datos de equipos, lo que vamos a hacer es crear la misma con el comando create database equipos go. OK, creamos la base de datos de equipos, nos conectamos en la misma y luego comenzamos la creación de tablas de la base de datos. Para ejecutar este script tenemos dos alternativas, presionar execute o la... OK, una vez creada nuestra base de datos, aparece el mensaje de comando completado con éxito. Venimos a la carpeta base de datos, damos refrescar, aparece la base de datos que acabamos de crear. Bien, si nos fijamos en la carpeta de tablas, están las tablas básicas de nuestra
base de datos equipos. Vamos ahora a crear un diagrama de base de datos dentro del SQL Server. Damos clic dentro de diagramas de base de datos. Nos aparece un mensaje que dice que esta base de datos no contiene algunos objetos requeridos para utilizar diagramas. ¿Queremos crear esos objetos? Damos sí. Clic derecho, nuevo diagrama de base de datos. Bien, agregamos las tablas disponibles en nuestra base de datos al presente diagrama. Damos cerrar. Fíjense, tenemos un there con la estructura de nuestra base de datos. Fíjense que con esta herramienta somos capaces de editar las tablas, es decir, yo puedo cambiar las propiedades de las tablas de la base de datos, de las columnas, puedo agregar nuevas columnas. Una vez listo nuestro diagrama, vamos a guardar, le asignamos un nombre. Este diagrama forma parte de la estructura de la base de datos. Ok. Con esto, nuestra base de datos se encuentra lista para ser accedida a través del servicio de SQL Server. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con nuestro proyecto de